que la paz del Señor y haya inundado sus corazones, que la angustia y la preocupación, la desesperación y el temor se hayan ido de tu vida y de tu familia y de tu casa, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda inundar nuestros corazones y podamos creer a la palabra del Señor. Amén. Podamos creer a lo que dice el Señor. Vamos entonces a continuar hoy hablando acerca de la vigilia. Sí, mi hermano, son temas muy cotidianos, muy básicos, pero que, bueno, es importante comprobar que lo que hacemos es bíblico. De eso se trata nuestra fe, de eso se trata nuestra vida cristiana y de eso se trata mejor el reino de Dios, de que usted y yo podamos comprobar día a día, cada vez más, que las cosas que hacemos, que nuestra vida cristiana se compone de convicciones y costumbres que van conforme a la palabra de Dios y que las que detectemos que no están conforme a la Biblia, pues entonces las podamos sacar, ¿sí? Que entonces las podamos ir sacando de allí, de nuestras vidas, de nuestras costumbres, podamos ir, bueno, diciéndole con Señor, te confesamos esto, mire, creíamos mal, pero aquí estoy, lo voy a corregir, Dios mío, y nos ajustamos a la palabra de Dios, amén. Entonces, cosas como la vigilia, dentro de nuestra costumbre cristiana, desde el año 99 que nosotros llegamos al conocimiento del Señor, a la vida cristiana, hemos hecho las vigilias de diciembre. Fielmente hemos hecho la vigilia toda la noche del 24 de diciembre, amanecer 25, el 31 de diciembre, amanecer primero, recibiendo el año nuevo en la presencia de Dios, ¿sí? Y lo hemos hecho, hermano, y es una maravilla, la verdad. Yo me gozo en esas vigilias, me deleito, son algo especial, de verdad. Y entonces, qué bueno que revisemos juntos y aprendamos y comprobemos que esto es bíblico, ¿sí? Que el Señor quiere que nosotros vigilemos para que entonces lo busquemos. Y le decía y le mencionaba anoche que podemos encontrar varios significados en la palabra de Dios. Podemos encontrar varios significados de la palabra vigilia, ¿sí? Varios significados donde nos da en el Antiguo Testamento unos y en el Nuevo Testamento otros. Lo leímos anoche, se los quiero recordar muy rápidamente. Vigilia en el Antiguo Testamento, en el hebreo 821, quiere decir vigilia nocturna, quiere decir guardar, proteger, guardia, quiere decir también, bueno, ese significado me lo da en el Antiguo Testamento cada vez que aparece, siempre que aparece la palabra vigilia en el Antiguo Testamento, entonces aparece este significado que le acabo de decir, vigilia nocturna, guardar, proteger, guardián, ¿sí? Protector, eso quiere decir. En el Nuevo Testamento entonces me da varios significados que yo puedo encontrar en la referencia 5438 del griego, donde dice guardia o guarda, refiriéndose al acto o a la persona. Quiere decir también aislamiento, estar de guardia. Quiere decir también mantenerse despierto, vigilar en la noche, literal o figurativamente. Y por último, encontramos también otro significado de la palabra vigilia en el Nuevo Testamento, en la referencia 69 del griego, que dice estar insomne, ¿sí? Mantenerse despierto. Eso es. Son los significados que podemos encontrar y a través de los cuales podemos entonces concluir que cuando la Biblia habla de vigilar o de vigilia, entonces sí se refiere a estar despierto de noche, ¿vale? Sí, eso es muy importante. Se lo mencionaba, se confundía en la religión tradicional con el ayuno, pero vigilia no es dejar de comer o comer pescado, no, o no comer carne, no, eso no es vigilia. Vigilia es estar despierto durante la noche. Vamos a ver varias citas bíblicas, pero déjeme darle un datico así como histórico, como que hace parte de las costumbres del pueblo de Israel, porque pues allí fue donde el Señor, a ellos fue que el Señor dio la palabra y ahí nació todo. Entonces, el pueblo de Israel en sus costumbres, ellos catalogaban la noche en 4 vigilias, ¿sí?
Bueno, en el Antiguo Testamento dicen unos estudiosos que se catalogaba en tres vigilias, pero ya en el Nuevo Testamento, pues que estamos en la gracia, son cuatro vigilias, pues la Biblia en los escritos nos hace referencia a cuatro vigilias. Ahorita vamos a leer algunos versículos donde se refiere así, dice, y a la cuarta vigilia de la noche, ¿sí? Entonces estas vigilias estaban divididas de a 3 horas, ¿sí? De tal manera que desde las 6 de la tarde, que ya caía la tarde, ¿sí? Se escondía el sol y llegaba la noche, desde las 6 de la tarde era catalogada como la primera vigilia de la noche, ¿sí? La primera vigilia de 6 de la tarde a 9 de la noche, ¿sí? La segunda vigilia era reconocida desde las 9 de la noche hasta las 12 de la medianoche. La tercera vigilia era reconocida desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana y finalmente la cuarta vigilia era el lapso de tiempo entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana que ya aclaraba y llegaba el alba, ¿no? El amanecer. Es lo que podemos encontrar por allí estudiando un poquito acerca de la vigilia, ¿sí? O las vigilias de la noche, como lo menciona la palabra de Dios. Entonces, eh, podemos leer varios versículos. ¿Sí? ¿Qué le parece si leemos unos cuantos versículos? Vamos a leer algunos versículos que hacen referencia a las vigilias, ¿vale? Vamos a Lucas, capítulo número 2. Busque por favor el Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, el versículo número 8, donde la palabra del Señor hace referencia a las vigilias. Bueno, esto es en el Nuevo Testamento. Y dice la Biblia, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos estaban despiertos toda la noche cuidando su rebaño. Sí, ahí lo expresa de esa manera. Velaban y guardaban las vigilias de la noche, o sea, vigilaban durante toda la noche sobre su rebaño, o sea, invertían esas horas de la noche en su rebaño, en estar pendiente, en cuidarse. Ahí está, es uno de los significados que le leí hace un momento. Cuidar, vigilar, resguardar, proteger, ¿sí? Tiene que ver con eso. Vale, una cita bíblica allí muy importante que nos da esa referencia, habla de las vigilias de la noche. Pero quisiera, antes de continuar viendo las citas bíblicas acerca de las vigilias en el Nuevo Testamento, quisiera que fuéramos al libro de Éxodo, capítulo número 12. Vamos al Antiguo Testamento y miremos que también allí en el Antiguo Testamento, bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchas referencias acerca de vigilia en los Salmos. Serían muchas. Usted puede buscar en la concordancia y mirarlas, cómo la Biblia se refiere a las vigilias de la noche y demás. Pero quisiera mostrarle Éxodo capítulo número 12, versículo número 40, donde el Señor le manda al pueblo de Israel como algo importante que hace parte de la Pascua, ¿sí? Y los mandaba a vigilar. Tremendo. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Tremendo. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Uy, tremendo. Mire que aparte de todos los ritos y de todas las costumbres que conmemoraba el pueblo de Israel con el cordero, sí, la sangre del cordero y demás, tenían que hacer esto. Además, el Señor les dice, mire, es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová
todos los hijos de Israel en sus generaciones. Entonces sí, me causó curiosidad y quise buscar otras versiones, a ver a qué se refería. Y podemos verla en la traducción del lenguaje actual, puede ser, ¿sí? En la traducción del lenguaje actual, estos versículos 40 y 41 y 42 dice, el pueblo de Dios salió de Egipto precisamente el día en que se cumplían 430 años de haber vivido allí. Toda esa noche Dios estuvo pendiente de ellos para protegerlos y sacarlos a salvo de Egipto. Por eso, y en recuerdo de lo que Dios hizo por ellos, desde entonces, ningún israelita duerme durante la celebración de la Pascua. Lo dice así, estos versículos. Entonces, poderoso entender que desde ese tiempo, y además yo le confieso, no sabía que como parte de la Pascua estaba esto. La verdad, yo no lo sabía, no lo había leído, pero como recordatorio y como conmemoración del día que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, también ellos hacen vigilia o hacían vigilia, no sé si todavía lo hacen en estos tiempos, pero ahí el Señor los está mandando a eso, ¿sí? Toda la noche Dios los sacó, estuvo pendiente, los guardó, bueno, y por eso todos los israelitas hacen vigilia esa noche. No duermen toda la noche, se la pasan recordando lo que hizo Jehová, recordando cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte, bueno, celebrando, comiendo la Pascua, compartiéndola, etcétera, etcétera. Tremendo esto, ¿sí? Poderoso. Continuamos entonces en el Nuevo Testamento. Continuemos en Mateo capítulo 14, versículo número 25. Mateo capítulo número 14, versículo 25, donde el Señor también, la palabra me hace referencia a la vigilia, a las vigilias. Y dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 15, versículo, podemos desde el 22, ¿sí? Para que podamos entender en qué contexto está lo que estamos leyendo. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Los discípulos salieron primero en la barca y Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Bueno, mira, ahí podemos ver varias cosas. Podemos ver no solamente que la Biblia me hace referencia y menciona la cuarta vigilia de la noche, sino que también Jesús vigiló. Jesús estaba haciendo una vigilia. Sí, él mandó a los discípulos adelante, vayan ustedes en la barca, váyanse adelante y dejen que yo aquí despido a la multitud. Y ellos obedientes se fueron. No sé qué pensarían, que tal vez Jesús les iba a llegar más adelante en otra barca, no sé qué razonarían ellos, pero obedecieron y se fueron, ¿sí? Se fueron adelante, tomaron la barca. Y dice la Biblia que cuando ya Jesús despidió a la multitud, pues Jesús no tiró afán de ir a reunirse con ellos, sino que se fue a orar solo, aparte, se fue al monte, allá se fue a orar, solito. Y llegó la noche y oscureció, y se fue, y llegó la cuarta vigilia de la noche, recuerde, entonces estamos hablando de más o menos 3 de la mañana, ¿sí? La cuarta vigilia de la noche, dice el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, eso está entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, ¿sí? Tal vez todavía estaba oscuro, no había amanecido, no había aclarado todavía, tipo 4, no lo sé, pero era la cuarta vigilia de la noche. Entonces Jesús estaba haciendo vigilia, él se fue y buscó hacerse una vigilia él solo, él buscó eso, él procuró esto. ¿Por qué? Hermano, porque al igual que el ayuno, la vigilia
quebranta mi alma, quebranta mi carne, sí, hace sentir este cuerpito como agotado, como cansado, como quebrantado, y con él nuestra alma, nuestras pasiones y deseos. Entonces, así, le repito, así como el ayuno, la vigilia también es necesaria. Además, porque en la noche, pues no hay tanta bulla, no hay tanto afán, no hay tanto compromiso. Hermano, y es un tiempo especial, es un tiempo maravilloso donde podemos buscar a Dios, donde podemos buscar al Señor con mucha libertad. Sí, durante el día de pronto nos encerramos a orar, pero están los compromisos, tal vez trabajamos, tal vez no podemos, tal vez sea un momentico nada más, porque ya nos están llamando, nos están buscando, nos están solicitando, porque tenemos que cumplir compromisos, ¿sí? Pero en la noche, hermano, todo el mundo está durmiendo. Bueno, los que no tienen turno de noche, ¿no? Y los que tienen turnos de noche, pues en algún momento tendrán eh, descanso o les cambiarán el turno, pero de noche la gente está durmiendo, está descansada, nadie te va a molestar, nadie me va a molestar. Entonces es un tiempo, hermano, más especial que cualquier otro para que podamos conectarnos con Dios. Si el ayuno me sensibiliza y me propicia un estado de mi alma y de mi espíritu espectacular, mi alma quebrantada y mi espíritu avivado con el Espíritu Santo de Dios, entonces, pues la vigilia también. La vigilia también me proporciona, hermano, un espacio ideal, un espacio espectacular, hermano, maravilloso, para que yo pueda conectarme con el Señor, para que usted pueda conectarse con Dios. Entonces, aquí podemos ya ir analizando varias cosas e ir sacando conclusiones. Eh, las vigilias no solamente se deben hacer en la iglesia, en la congregación. No, usted puede hacer una vigilia solo. Sí, sí, tremendo. Tremendo porque la verdad yo no aprendí así. Yo no crecí en la vida cristiana considerando esa posibilidad. Yo siempre que hacía una vigilia, la hacía era en la congregación. Sí, así fuera hasta medianoche o toda la noche era en la congregación. La verdad nunca hice una vigilia solo. Pero aquí en Mateo podemos ver a Jesús solo en un monte orando hasta la madrugada, hermano, la cuarta vigilia. Le cogió ahí la cuarta vigilia de la noche, ahí orando, sí, despierto, ahí buscando la presencia del Señor. Y estaba solo, sí, no había alabanza, no había otros hermanos interviniendo o compartiendo, no, estaba Jesús realmente solo en el monte orando. Ahí está, consideremos esa posibilidad. La vigilia la podemos hacer solos en la casita, bueno, en el lugar donde Dios te guíe, pero la podemos hacer solos, eh, orando, buscando la presencia de Dios, alabando a Dios, eh, leyendo la palabra, escuchando una predicación, analizándola, bueno, como el Señor te guíe, pero debemos considerar la posibilidad de hacer una vigilia solos. Se puede hacer, claro que sí. Al igual que hablando del ayuno, porque esta semana hemos hablado así como de la mano, ¿no? Del ayuno y el ayuno y la oración y la vigilia como ejercicios espirituales importantes para el cristiano. Asimismo, como la vigilia la puedo hacer solo, asimismo yo debo considerar el ayuno que yo lo puedo hacer en cualquier momento. No importa que yo deba trabajar, no importa que yo esté trabajando, no importa, yo puedo ayunar. Si Dios te dirige y si Dios te dice, vamos a ayunar, si Dios te dice, vamos a meternos en ayuno, te insta, te inquieta, te dirige para hacerlo, no tienes que dejar de trabajar obligatoriamente. Por supuesto, si lo puedes hacer, claro, sería lo propio, sería bonito y lo mejor, sí, apartarnos y hacer el ayuno, claro, pero no necesariamente, ¿sí? Por eso también le dejo allí la inquietud para que usted lo pueda hacer, pero ¿cómo yo voy a ayunar trabajando? Sí, se puede.
En lugar de, se lo comentábamos la semana pasada también, en lugar de yo sentarme a desayunar, me siento a orar y a leer la palabra. En lugar de yo sentarme a almorzar, porque en todo trabajo tienen por obligación y por ley que darle un espacio para almorzar, entonces en lugar de yo sentarme a almorzar, más bien busco un lugar donde pueda orar y leer la palabra de Dios, fortalecerme y vuelvo a mis labores. Y en medio de mis labores yo estoy meditando en Dios, estoy meditando en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué no considerábamos la posibilidad de ayunar trabajando? Porque teníamos una mala concepción de la oración, porque recuerde que el ayuno va de la mano con la oración. Teníamos una mala concepción de la oración. Pensábamos que la oración era solamente cuando yo podía estar arrodillado y con los ojos cerrados y solo en eso. Pero resulta que la Biblia a mí me dice orar sin cesar. Resulta que la Biblia a mí me dice orando en todo tiempo. Entonces, antes, cuando no entendíamos este principio, era como que nosotros colgáramos el teléfono, ¿sí? Como que hablamos con Dios, como que sí, tenemos nuestra oración, nuestro devocional en las mañanas, y qué bendición, pero entonces como, bueno, Señor, en nombre de Jesús, amén, pum, y colgamos el teléfono. Y de ahí para allá como desconectados, como que no nos volvíamos a referir al Señor, porque pensábamos que para orar teníamos que estar arrodillados y con los ojos cerrados. Pero cuando entiendo que el Señor quiere que yo ore en todo tiempo, también lo hablábamos cuando tratábamos el tema de la oración hace unas 2, 3 semanas atrás. Cuando yo entiendo que el Señor quiere que yo ore sin cesar, entonces entiendo que Dios quiere que yo medite en su palabra, medite en él. Y aún en medio de la concentración y la responsabilidad de mi trabajo, yo incluyo a Dios en lo que estoy haciendo. Señor, mira estas cuentas que no me cuadran, Padre. Oh, bueno, estoy haciendo estas cuentas. Ayúdame, Señor, que me rinda el tiempo hoy. Padre, qué bueno, qué bonito. Mira, mi jefe, Señor, por ahí llegó y está como serio, sí, así como pasito, como sin hacer tanto escarmiento y tanta religiosidad. No, pero así como prudentemente, como pasito, como, Señor, mira, uy, ahí llegó mi jefe y está como bravo, se ve como serio, toma el control, Padre, domina en este ambiente espiritual, acto todo espíritu inmundo que quiera venir a traer hostilidad aquí, Señor, Padre y Señor, y toma el control, bueno, gracias, y estamos trabajando y estamos haciendo todas las cosas, ¿sí? Entonces, eso es orar sin cesar. Y como no considerábamos tampoco el orar en todo tiempo, entonces por eso tampoco considerábamos el poder ayunar trabajando o haciendo las labores diarias o lo que sea. Teníamos que separar, eran unos días como de vacaciones donde podíamos retirarnos a un lugar y estar solos y estar en eso nada más. Eso es maravilloso y hay que hacerlo y hay que buscarlo. Y cuando se puede hay que hacerlo, pero no nos podemos limitar a eso. Cuando Dios te diga vamos a ayunar, si estás trabajando, igual decimos amén, Señor, vamos a ayunar. Sí, haciendo lo que hagas, vamos a ayunar, Dios te dará la fuerza, pero si es Dios el que te dice, pues por supuesto, Él te va a guiar y te va a ayudar. Entonces, así mismo, la vigilia, hay que considerarla, hacerla solitos también, ¿sí? Oiga, y en este tiempo, ¿no? Nada más este diciembre que pasó, que le comentaba ahora al inicio, que las vigilias de diciembre para nosotros han sido, como dice la gente, sagradas, ¿no? Ha sido parte de nuestra cultura cristiana. Desde el año 99 que llegamos a los pies del Señor, a la iglesia cristiana, no hemos faltado, mi hermano, a ninguna vigilia. Pues este año que no faltamos tampoco, pero que se hizo de otra manera, virtual, desde la casa. Pero ahí estuvimos de todas maneras, ¿sí? Ahí estuvimos. Y le decía más en estos tiempos, considerar la posibilidad de hacer vigilia solos también. Sí, en estos tiempos que pues, tenemos tantas restricciones que no nos dejan estar sino una hora o en otros lugares hora y media reunidos así presencialmente. Pues ahora pensar en toda la noche, pues tremendo, realmente no se podría. Entonces ahí está, le dejo esa inquietud siguiendo el ejemplo de nuestro maestro, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, que allí en Mateo capítulo 14, versículo 25, me narra la Biblia que Jesús se apartó. En el versículo 24 y 25 dice que se fue solo y vigiló y oró hasta llegar a la cuarta vigilia de la noche. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Primera a los Corintios, capítulo número 16, versículo 13. Vamos a buscar estas referencias bíblicas. Primera a los Corintios, capítulo número 16, versículo número 13. Y empieza este versículo con esa palabra, velad. Son como las instrucciones o las salutaciones finales del apóstol Pablo
a los Corintios. Bueno, en esta primera carta. Y dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Son las instrucciones que Dios a través del apóstol Pablo le da a la iglesia de Corinto. Yo dije, ese velar está dentro de la posibilidad de ser figurativamente, ¿no? Porque también uno de los significados que le leí es eso, literal o figurativamente. Pues resulta que justo en este versículo busqué la palabra que se usaba en el original griego para la palabra velar y me lleva a la referencia 11:27, que significa mantener despierto, vigilar literal o figurativamente, ¿sí? Entonces sí, el apóstol Pablo estaba refiriéndose aquí a las dos cosas. Vamos a velar, vamos a estar firmes, pero ese velar quería decir tanto literal, hagan vigilias, como figurativamente, no se descuiden, no se duerman espiritualmente. Velen, sean sobrios, velen, no se descuiden, eso es, acuérdense, vigilia, vigilar, estar atento, estar, ¿cómo se dice? Sí, estar como vigilante, como en alerta, esa es la palabra, estar alerta todo el tiempo, ¿sí? Aún cuando todo el mundo está descuidado, cuando todo el mundo está relajado, yo estoy alerta. Eso es vigilar, eso es vigilia. De ahí proviene la palabra vigilia, ¿sí? Entonces, en este versículo y en muchos otros, se refiere esa palabra velar a tanto literal como figurativamente. Figurativamente sería más o menos como las vírgenes, la parábola de las vírgenes, ¿no? Las 5 insensatas y las 5 prudentes. Podría ser, ¿no? Que lo podemos leer en Mateo 25:1. Yo sé que usted lo conoce, no es necesario ir allí. Pero las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, y ahí estaban las insensatas y estaban también las prudentes. Entonces, el Señor finalizando esto les dice, velad y orad porque no sabéis el día ni la hora en que vuestro Señor venga, bueno, en que el esposo venga por su iglesia, y nos da el ejemplo allí con las vírgenes sensatas, ¿no? Entonces eso es figurativamente también, es diciéndonos, venga, no se descuiden. Y esto es muy importante también, mi hermano, que lo hablemos y que lo analicemos hoy. No nos descuidemos, hay que vigilar, sobre todo y primero que todo, espiritualmente. Hay que velar. No nos podemos descuidar, iglesia del Señor, hermosa. No nos podemos descuidar. No podemos, hermano, que porque entonces las circunstancias nos impiden congregarnos todo lo que nos congregábamos antes, presencialmente, y tal vez se ha hecho casi imposible porque cuando se puede solo son 50 y no alcanzo, dirá alguien. Pues hermano, que eso no nos vaya a enfriar, por favor, que eso no nos vaya a relajar, que eso no nos vaya a volver insensibles y cómodos, porque allí no estamos velando, porque allí estaríamos descuidándonos. Recuerde, vigilar, estar alerta, ¿no? Ahí entonces caemos en la comodidad de que no, pues yo quería, pero no se puede. Pero entonces, como no se puede allá presencialmente, ni se conectan. Es que no es lo mismo, ¿sí? Mire, esa frase y esa expresión, hasta el cansancio lo hemos escuchado en estos tiempos de pandemia y de restricciones. Es que no es lo mismo, listo. Pero entonces, ¿por qué no es lo mismo? Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a secar y vamos a dejar de recibir palabra? No, hermano, no. Ahí es donde tenemos que velar. Ahí es cuando más tenemos que velar. Ahí es cuando más tenemos que decirle, Señor, bueno, aquí tengo que mostrar a ti, al mundo espiritual, tanto al reino de Dios como al reino de las tinieblas, de qué estoy hecho, quién soy realmente yo. ¿Qué me hace cristiano a mí? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa aquí y no me voy a enfriar, no me voy a descuidar, no me voy a desconectar de tu palabra, no me voy a desconectar, Dios mío, del propósito de aprender y de seguir siendo formado. No, aquí estoy, ¿sí? Velar, estar alertas, atentos, vigilantes y no relajados, cómodos.
Sí, pues ya uno se puede congregar, pero no. Yo en la casa también recibo de Dios. Yo en la casa, pudiendo congregarse, no lo hace. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está. Entonces a veces nos podemos acomodar y tenemos que cuidarnos, iglesia del Señor. Es una realidad que no la podemos tapar y es un riesgo que no lo podemos ignorar en este tiempo. Tengamos cuidado, velemos, estemos alerta, vigilantes, porque en este tiempo lo que el enemigo, lo que el diseño del diablo quiere, lo que el príncipe de la potestad del aire ha diseñado en el mundo entero es eso, hermano. Que entonces en medio de la dificultad, en lugar de despertarse todo el mundo, no, entonces resulta que ese ambiente quiere traer conformismo, quiere traer más bien reclamos, quiere traer más bien pasividad en el cristiano, sí, en la iglesia. No, y eso es lo que el enemigo quiere y es lo que el enemigo necesita para entonces llevar a cabo sus planes, sus propósitos sin estorbo. Usted y yo como iglesia del Señor somos los que le estorbamos a los planes y a los propósitos del enemigo. Porque cuando damos buen ejemplo, impactamos a alguien con nuestro ejemplo que va conforme a la palabra de Dios, entonces ahí le desbaratamos la obra al enemigo porque alguien se inquieta por la palabra, porque alguien se inquieta por Cristo y es poderoso, y es poderoso. Cuando predicamos, cuando oramos por alguien, estamos deshaciendo las obras del diablo. Pero entonces el enemigo quiere entonces que nos relajemos, que nos acomodemos y que nos conformemos. Pero entonces el Señor aquí nos dice, pilas, orad, velad y orad, no se duerman, estén atentos, estén alertas siempre, por favor, busquen la manera y verá que la van a encontrar, busquen la manera, refuercen, redoblen su comunión con Dios, redoblemos nuestra comunión con el Señor, vamos al ayuno otra vez, vamos a la vigilia otra vez, vamos a la oración otra vez, es el llamado que el Señor nos está haciendo, yo lo entiendo y quiero cada día, entonces despertarme a ello, porque entiendo que lo que Dios quiere recordándonos y poniéndonos a repasar estos fundamentos de nuestra fe cristiana es eso. Es que usted y yo podamos, mi hermano, podamos retomar aquello que habíamos dejado. Porque tal vez hemos dejado el ayuno, porque tal vez vivimos en una vida cristiana muy bendecida y muy cómoda. Entonces ya el ayuno como que no le jalamos. Ya la vigilia no, pues menos, tan rico que es dormir y mejor dicho, no. Pero voluntariamente tenemos, hermanos, que incomodarnos. Voluntariamente tenemos que quebrantar esta carne. Voluntariamente tenemos que quebrantar, hermanos queridos, esta carne, esta alma, estos deseos pecaminosos que quieren venir y que están allí y que quieren renacer en nuestra carne, en nuestra alma y nos quieren apartar de Dios. Tenemos que hacerlo. Hay que despertarse a eso. Amén. Vamos, avancemos porque, Dios mío, el tiempo va impresionantemente rápido. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos muy rápidamente y hacemos como este repaso por estas citas bíblicas que nos mencionan la vigilia. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? ¿Por qué hay que velar y por qué hay que ser sobrios? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios, no nos embriaguemos, ni en las emociones, ni con vino. No nos conviene. Cuando entendemos que el diablo, el enemigo, los demonios toman lugares a través de las emociones desestabilizadas, un enojo desestabilizado se convierte en ira y se convierte en algo terrible. Una alegría aún desestabilizada se vuelve en euforia y se cae en pecado por una alegría desestabilizada, salida de control, unos celos, hermano, unos celos. No pueden estar allí, esas emociones son carnales, animales y diabólicas. Y el Señor dice, no caminen en eso, porque por ahí es que el enemigo toma lugar. Y un cristiano, hermano, tomando licor todavía, que porque no es para emborracharse, sino que son unos traguitos nada más ahí,
cuando usted lo tiene que saber y lo tiene que entender, y esto no se necesita Biblia para entenderlo, que desde el primer trago el alcohol en el cuerpo desestabiliza la conciencia, el entendimiento, la sobriedad de la persona. No se emborrachó, pero ya empieza a estar desestabilizado, y ahí donde las emociones pues, empiezan como a desestabilizarse y como a querer estar muy triste más de la cuenta, o estar muy alegres más de la cuenta, y una cosa lleva a otra, etcétera, etcétera. Entonces, si el Señor nos manda a ser sobrios y a velar, a estar alertas, ¿por qué? ¿Por qué embriagarnos? ¿O por qué dejarnos distraer? ¿Sí? Pensemos en esto que nos representa la palabra vigilar, vigilia, que es vigilar, un vigilante. ¿Un buen vigilante qué hace? ¿Un buen vigilante se embriaga? No. ¿Por qué? Porque le hace perder sus 5 sentidos, le hace perder mucho porcentaje de su concentración desde el primer trago, desde el primer poquito de licor, de alcohol en el cuerpo. Un buen vigilante, responsable, no se embriaga, ni siquiera ingiere el licor. El que lo hace es irresponsable. Eso lo hacen allá. Hermano, en lo secular lo hacen, lo exigen, le prohíben un solo trago de licor, el que sea. Se lo prohíben al vigilante. Porque tiene que estar alerta, tiene que estar con sus 5 sentidos. Y no lo puede estar de esa manera. ¿Cómo tiene que estar un vigilante? Pendiente, concentrado, no distraído. Si un vigilante toma y está ahí, pues bueno, eso se ve mucho, ¿no? Lamentablemente. Pero un vigilante de pronto porque no tiene mucha responsabilidad, pero alguien que tenga una responsabilidad tan grande como nosotros, que tenemos que cuidar una salvación tan grande, entonces un vigilante que tenga que resguardar algo tan importante, hermano, no se distrae. No está por allí sentado, mirando, chateando, no. Todo el tiempo está allí mirando las cámaras, pendiente, vigilando la entrada, haciendo rondas, pendiente siempre, sospechando de alguna cosa, mirando aquí, revisando, asegurándose de todo. Ese es un buen vigilante. Entonces, ni nos embriagamos, ni nos distraemos. Ser sobrios y velar. ¿Sabe por qué? Porque si no somos sobrios y si no velamos, el diablo viene, hermano, y aprovecha cualquier oportunidad que nosotros le demos. ¿Sí? El enemigo no puede venir y dañarnos cuando él quiera, no. Pero cuando le damos lugar a través de la distracción, de nuestras emociones por allí desestabilizadas, él toma lugar, ¿sí? Y es cuando pasan las cosas. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está, ¿sí? Esta palabra. Vamos a ver. Ay, Señor. Bueno, una última para, así como el recorrido que estamos haciendo para culminar diciendo y analizando algo. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo número 6, versículo 18. Después de venir hablando el Señor de la armadura de Dios, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces me fui a investigar a la palabra original, aquí donde dice velando en este versículo, y allí es donde me encontré este significado. Dice, estar insomne, mantenerse despierto. Y en esta referencia no me dice literal o figurativamente, no. En la referencia de 1 Corintios, sí. Sí. Pero en esta de Efesios no me dice figurativa o literalmente, no, me dice exactamente esto. Estar insomne, mantenerse despierto, punto. Entonces, es lo que Dios quería decir a través del apóstol Pablo aquí. Quería decirle, mire, tienen que orar y tienen que vigilar, tienen que hacer vigilias y meditar y hacer las vigilias en esto. Dice, velando en ello. Como meditar en ello, como buscar la presencia de Dios respecto a esto y asegurarnos de que la armadura de Dios en nosotros esté completa, ¿sí? Y que podamos resistir al enemigo. Ahí está, en este pasaje sí se refiere literalmente, y le dejo la tarea para que usted lo investigue también y se vaya más profundo allí a los significados de la palabra, de las palabras, cuando el Señor se refiere a esto. ¿Listo? Quería mostrarle esto. Por último, porque ya este tiempo realmente apremia, quisiera mostrarle Mateo 26. Volvamos a Mateo más bien.
Mateo capítulo número 26. Búsquelo por favor, Mateo 26:36. Dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Escuche, estaba de noche, era de noche. Y el Señor les dijo: mire, quedaos aquí y velad conmigo. Él dijo: yo me voy a ir allí más adelantico a orar solo, pero ustedes quédense aquí así, viéndonos a una distancia, y velen conmigo, ¿sí? Hagan esta vigilia conmigo. Velad aquí, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y escucha el consejo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí, hermano, en este punto y en estos versículos es donde podemos ver un poquito más claro que el Señor nos manda a hacer vigilia, que es tanto figurativamente a estar despiertos en la fe, que el diablo no nos engañe y que no nos descuidemos, pero también es literalmente. Ahí se lo acabo de leer, literalmente. El Señor les dijo: venga, está de noche, yo me voy a ir allí, vamos, acompáñenme, quédense aquí, yo voy un poquito más adelante y velad conmigo, vigilen conmigo. Y Jesús se fue y oró, y cuando volvió, ¿qué dice la Biblia? Estaban durmiendo. ¿Qué? Literalmente estaban durmiendo. Sí. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, oiga, mano, ¿usted no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús se fue y oró una hora. Y cuando volvió ya estaban durmiendo. Y Jesús les reprochó eso: oiga, ¿no han podido velar conmigo una hora? Y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿A qué se está refiriendo? Pues literalmente, porque literalmente Jesús les dijo: velad conmigo, y literalmente Jesús los encontró durmiendo y les dijo entonces: velad y orad para que no entréis en tentación. Usted no quiere entrar en tentación, pues ore y vele, igual que el ayuno. El ayuno tiene que ir de la mano con la oración. Igualmente la vigilia tiene que ir de la mano con la oración. Velad y orad. Usted quiere no entrar en tentación, pues vigile, haga vigilia. Ore, claro, hágale, hermano, porque son las herramientas que el Señor nos ha dado. Son las herramientas que el Señor nos ha propiciado. Y aquí en este pasaje yo puedo ver claramente cómo el Señor se refiere a la vigilia literal. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor se lo estaba diciendo. Sí, a ustedes les da sueño, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Ustedes necesitan orar. Ustedes necesitan, como yo, estar en la presencia de Dios. Velen y oren para que no entren en tentación. Hagan vigilia, oren. ¿Sí? Literalmente es lo que el Señor nos está mostrando aquí. Y me parece que está claro. Me parece que podemos estar viendo y comprobando que de verdad Dios quiere que vigilemos. Sí, hermano, mire, al cristiano conforme, aquel que quiere y se ha conformado a ser mediocre, a no ser, bueno, todo, buscar la excelencia, el perfeccionamiento, sino que se ha conformado allí a una vida cristiana promedio. Estas cosas, fastidian. Estas cosas, pero tan legalistas, sí, pero por eso es que la chuleta nos agarra y nos da 3 vueltas y nos pone a pecar. Por eso es que la carne nos coge de su cuenta y nos tira la lona, hermano, y nos hace caer en pecado. Y cuando caemos, entonces, sí, ay, Señor, no, pero seamos sabios. No rechacemos las herramientas que el Señor nos da. No rechacemos las herramientas que el Señor
nos ha dado y nos ha dejado para que no caigamos en tentación. Jesús mismo lo dijo, velad y orad, literalmente refiriéndose a la vigilia y a la oración, por supuesto, para que no entréis en tentación. Ustedes tienen que saber que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. La carne quiere irse a dormir, como en el ayuno, la carne quiere comer, pero hay que resistirla y hay que someterla y hay que quebrantarla para que el espíritu entonces crezca y no caigamos en tentación. ¿Sí? Eso es muy claro. Y nos estorba y nos incomoda, sí. Pero al cristiano que quiere agradar a Dios, a usted y a mí, que queremos de verdad agradar al Señor y queremos deshacernos de la debilidad de esta carne, entonces, hermanos, vamos a ver el ayuno y la vigilia y la oración como un aliado, hermano, como una herramienta poderosa que no voy a dejar de usar porque me ayuda a agradar a mi Padre, ¿sí? Eso es lo que necesitamos entender. Bueno, y el tiempo se nos fue, pero si quiere usted apunte otras referencias como Hechos, capítulo 16, versículo 25, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, Hechos 16, 25, dice la Biblia que a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Eso es lo que se debe hacer en una vigilia. Hermano, buscar el rostro de Dios en oración, pero también alabarle, cantarle himnos al Señor, ¿sí? Y sí, ellos estaban en una aflicción, Pablo y Silas estaban en un momento difícil, pero dice la Biblia que ellos cantaban himnos al Señor. A la medianoche estaban haciendo vigilia, ¿sí? Ahí estaban ellos. También en Hechos 27, bueno, pues vemos como un suceso bastante curioso donde Pablo estaba allí en una casa compartiendo el pan, enseñando a la gente, eh, y resulta que dice la Biblia que el discurso se alargó hasta la medianoche y que había un joven sentado en una ventana en un segundo piso y se quedó dormido y se cayó y murió y Pablo bajó y el Señor lo usó para resucitarlo. Bueno, la iglesia primitiva también vigilaba, ¿sí? Es importante esto, hermano, es importante esto. Es importante que nuestros cimientos y nuestros fundamentos de nuestra fe cristiana estén bien puestos para que nadie nos mueva, ni con respecto al ayuno, ni con respecto a la oración, ni con respecto a la vigilia, ni con respecto al diezmo, ni con respecto a nada, hermano, que estemos firmes. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué alabamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué ayunamos? Tiene que tener un fundamento esto. Tenemos que tener un entendimiento y estar convencidos, porque si no, mantendríamos como la ola del mar, de un lado para otro. Entonces un día leemos la Biblia, la entendemos y ayunamos, pero otro día viene alguien y nos desanima y nos dice que no, que el ayuno ya no, que esto, entonces ya dejamos de ayunar. Y entonces un día diezmamos y felices, vemos la bendición de Dios, pero otro día llega alguien o leemos un artículo por allí y nos dice que no, que el diezmo era del Antiguo Testamento, que eso ya no es para hoy, se nos despierta la codicia y dejábamos de diezmar. Entonces mantendríamos así como la onda del mar. No, vamos a afianzar bien nuestros fundamentos en la palabra de Dios, no en lo que diga un hombre, no en lo que diga yo, no en lo que diga Bethesda, no en lo que diga algún predicador, no, en lo que diga la palabra del Señor. Amén. Es lo que necesitamos y es lo que nos sirve definitivamente para agradar a Dios y finalmente estar con Él en el cielo para siempre. Amén.